Estoy en Montevideo, es una mañana maravillosa. Espero que donde ustedes estén también lo sea, que tengan un lindo día. Cuéntenos dónde están, acá en Montevideo esta vez, con un invitado de lujo, como todos los sábados. Va a ser un placer, vamos a aprender un montón. Guillermo es veterinario, pero lo que más nos importa de Guillermo es su pasión por la huerta, por la ecología, por hacer una huerta sostenible, sustentable, como le quieran decir, producir nuestros alimentos de forma orgánica. Y bueno, ese mundo que él conoce mucho a ver, del mundo de la ciencia y de los vegetales y que ha dedicado una vida entera a su pasión, luego de dejar su actividad como veterinario y como agricultor. Él tenía un campo en la provincia. Bueno, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de eso, una breve introducción, y luego vamos de lleno a lo que nos importa. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Cómo me escuchas tú? Yo bien, perfecto. Qué bueno. ¿Cómo está la mañana por Buenos Aires? Contanos. Está linda, hay una nubosidad muy tenue arriba, pero está muy bien, el tiempo está hermoso, por suerte. Han tenido unos días muy, muy lindos, pero muy secos acá, no sé ahí. Bueno, sí, tenemos toda una temporada seca por detrás de 3 años. O sea, yo creo que ustedes también llevan una sequía Sí, prolongada, ¿no? sí, sí. Yo prefiero, no me gusta hablar mucho de mí, ni presentarme, ni Bueno, nada. Si querés, vayamos a los bien. temas y ya la gente se va Ya dando cuenta dijimos de que sos dónde vengo. huertero. Sí, soy huertero ahora. Ah, Estoy retirado de mi actividad agrícola y ganadera, que fue lo que hice durante la mayor parte de mi vida, en un campo de la provincia de Buenos Aires. En determinado momento ese campo se transformó en un proyecto permacultural, agroecológico, tal vez uno de los primeros, un proyecto pionero, y recibí el primer premio al emprendedor agropecuario en el año 93, hace mucho de esto. A todo esto yo ya había sacado mi primer libro, que lo tengo por ahí, el libro de agricultura orgánica. Ahora ya estoy, si Dios quiere, cerca del segundo. Y bueno, a eso es a lo que me dediqué toda la vida. Te lo estoy diciendo en 2 palabras, obviamente, y mucho más, pero no queremos aburrir a la gente. Seguramente no es lo que más les interesa escuchar. claro, pero es lindo saber un poquito de ti. Está bueno eso breve, así que contaste, o sea que tenés una vida dedicada a esto Sí, y también lo has plasmado en un libro que podemos decir cómo se llama ese libro, porque sí. seguro nos empiezan a Mira, preguntar, lo ya van a querer enseguida te comprar. traigo un ejemplar viejo. Espera. Bueno, vamos a esperar el ejemplar No, de sí. Guillermo y aprovechen a Pero anotar, esto a tomar se nota. los muestro, es una curiosidad. Se llama agricultura orgánica. Algunos dicen que es el primer libro que salió en Latinoamérica sobre agricultura orgánica en el año 92. Y yo les quiero poner en contexto, ¿no? Nosotros vemos las cosas desde ahora, pero en el año 92 los que hablábamos de agricultura orgánica éramos unos Unos pocos. románticos, unos Mm. hippies, una gente que no tenía mucha idea de cómo funcionaba el mundo. Y hoy resulta que el mundo se está dando cuenta que con la agricultura convencional, así llamada convencional, pero que en realidad tiene 70 años esa agricultura, Sí, de los es verdad. 11.000 Mm. años que tiene la agricultura, Mm. esta que a nosotros nos parece que hoy que sin ella no se puede existir, la convencional tiene solamente 70 años. Y en ese Bien, momento, y en este momento sigue siendo, en ese momento era y en este momento sigue siendo la agricultura dominante. Y aunque hay mucha apuesta por la agroecología, a mí me parece que todavía a la agroecología mucha gente la ve como una alternativa. Y en tanto los que nos hemos dedicado al estudio y la práctica de la agroecología, de la agricultura orgánica, la vemos como la única alternativa, porque bueno,
La otra agricultura, la agricultura de estos últimos 70 años, está basada pura y exclusivamente en un material que se está terminando, que es el petróleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a alimentar? O sea, siempre los defensores de la agricultura química, llamémosle, o industrial, o como corren por el lado, Ay, se nos bueno, ¿cómo come. vamos a hacer para alimentar a toda una humanidad de 7.000, 8.000 millones de personas haciendo agricultura orgánica? Y la respuesta es que con la que ellos proponen, con la que ellos han impuesto, no se la va a poder alimentar de ninguna manera, porque no va a haber petróleo para alimentar esa agricultura. Y a eso se suma, a esta falta del material petróleo, que es uno de los materiales que van a empezar a escasear, no es el único. Se estima que el pico del petróleo ya fue en 2018. El pico del petróleo es el momento en que se produce la máxima extracción de petróleo y que ya no es posible seguir aumentando la extracción, sino que más bien disminuye. Estoy hablando de un mundo que sigue creciendo, pero la extracción y por lo tanto los stocks de petróleo van a disminuir, porque ya no hay más, se termina. En realidad no se termina, sino que está tan hondo o tan difícil de extraer que es muy caro. Entonces deja de ser rentable. Tiene que haber una correlación lógica entre el costo para sacar un barril de petróleo y el valor de ese barril de petróleo transformado en energía. Y cada vez se va achicando esa brecha. Entonces, vamos a tener que hacer una transición rápida y lo más ordenada posible hacia una agricultura ecológica. Bueno, terminé el speech, hablemos de otras cosas, no sé. Este No, tema, pero yo sé que preocupa a mucha gente. pero es A súper mí me preocupa interesante lo mucho. que nos contás. Es súper ¿Perdón? interesante. Lo bueno de lo malo es que la agricultura ecológica existe. O sea, que es posible. Esa ¿no? Una cosa que Sí, tenemos buena para decir. Va a haber que es empezarla a posible, implementar. pero también hay mucho mito con respecto a la agricultura ecológica y a mí, qué sé yo, a mí a veces no me quieren cuando destruyo mitos. Se le pide a la agricultura ecológica que emparde los rindes de la agricultura convencional. Y la verdad que eso para mí no es la meta. La meta de la agricultura ecológica es recuperar la fertilidad del suelo, producir lo que el suelo y lo que el clima de un determinado lugar puede dar, no más. La agricultura que tenemos ahora es como, está con anabólicos, está estimulada artificialmente con sustancias, con productos para producir. Y Claro. eso no es justo poner a la agricultura ecológica a empardar esa situación, que es otra cosa con la que nos corren, ¿no? O sea, con lo que hacen ustedes. Bueno, hay muchos más factores, como por ejemplo el área destinada a ganadería, que es muy grande, que ha crecido y sigue creciendo. Y, lamentablemente, en muchos casos, el área para ganadería crece en la selva amazónica o en el norte nuestro, a expensas de Sí, los montes, a expensas de los las montes. selvas, y eso trae perturbaciones muy grandes. No sé si vamos a hablar del ciclo del carbono, pero todos esos montes, todas esas selvas son enormes reservorios de carbono. Sin Y duda. el problema que tenemos del calentamiento global, del cual seguramente todos habrán oído hablar, pero no sé si todos sabrán bien de qué se trata, es que ese carbono está siendo liberado a la atmósfera. El carbono que compone los árboles, que compone el suelo, nosotros estamos hechos de carbono. Nosotros somos química orgánica, la química orgánica es la química del carbono. Nuestra química está basada en el carbono. El carbono es muy abundante en el planeta y en la atmósfera, pero ahora está siendo eliminado a la atmósfera a una velocidad muy alta y ella no lo puede absorber. Los bosques están desapareciendo, que son los que absorberían el carbono, y se Pero están bueno. empezando a suceder una serie de fenómenos climáticos que están relacionados con el calentamiento global, porque ese carbono, una vez liberado a la atmósfera, produce lo que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero significa que la radiación solar, el calor que entra, no puede ser reflejado afuera de la atmósfera lo atrapa, y eso produce un calentamiento de la atmósfera y sobre todo de los océanos últimamente, y eso va desbalanceando todo el clima del planeta. El clima que antes teníamos ya lo hemos perdido. El clima
y esto es fuerte lo que voy a decir, el clima que hizo propicia a la agricultura cuando se estabilizó, porque siempre el clima tuvo oscilaciones, ¿eh? No es que ahora solamente. Solo que no tan rápidas como ahora, porque hemos liberado esta formidable cantidad de carbono a la atmósfera, nosotros, el ser humano, su actividad. Y el clima se ha ido, o sea, fue muy estable durante los últimos 11.000 años, que coinciden con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Pero en estos últimos pocos años, digamos en los últimos, el peor desequilibrio yo lo situaría desde 1950 hasta aquí. O sea que en el transcurso de mi vida, yo nací en el 55, se verificó un enorme ascenso en la curva del carbono que se fue liberando a la atmósfera y un calentamiento global del orden de 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales, lo cual parece poquito. La gente dice, un grado, ¿qué te hace un grado? Un grado en la atmósfera equivale más o menos a 7, 8 grados en la superficie. Y lo estamos viendo con las olas de calor que hay en Europa, que hubo este verano en Europa, este verano, real. Fue tremendo. Y ahora con las inundaciones, países enteros arrasados, Pakistán, ahora el centro de Italia está sufriendo inundaciones. O sea, el clima está desbocado y lamentablemente el curso que han tomado los gobiernos y las grandes empresas que deciden sobre las emisiones de carbono no alcanza. Si han hecho algo, no se está viendo. Los resultados no es suficiente. No es suficiente. Las metas, o sea, en 2015, en el Acuerdo de París, se pusieron todos muy contentos porque se pensaba que se iba a poder limitar el aumento a 1,5 grados. Bueno, ahora, en estos poquitos años, de 2015 hasta ahora, ya la misma ciencia admitió que no se va a poder limitar el aumento a 1,5 grados. Ahora, la reflexión que les quiero traer es que esto que estamos viendo hoy es con 1,2 grados. Ni siquiera hemos llegado, estamos a 1,16 grados por encima de los niveles preindustriales. Imaginemos cómo va a ser a 1,5 o a 2 grados. Llega un momento que ya las nubes no se forman. Arriba de 4 grados, 5 grados de temperatura global, ya no se forman más las nubes y bueno, mucho antes de eso, la vida sobre la Tierra va a tener una forma muy distinta a la que vemos hoy. Claro. Bueno, ya les estropeé el fin de semana a todos, así que podemos hablar. Qué lindo es dar buenas noticias, decía uno. Había un presidente acá que decía, qué lindo es dar buenas noticias. ¿Qué lindo qué? Es dar buenas noticias. Ah, sí. Bueno, y las buenas noticias es que nosotros tenemos que, o lo que podemos hacer cada uno de nosotros es empezar a producir nuestros alimentos, educar, contagiar, ¿verdad? ¿Qué pensás si todos cambiamos la forma de producir, que estábamos hablando un poco de eso, de cambiar, de dejar la agricultura tradicional que tiene solo 70 años, por la agricultura agroecológica y por nuestras huertas y jardines, porque con los jardines también deberíamos de cambiar un poquito. Con los jardines también tenemos que cambiar un poquito. Sí. Cometemos algunos errores. Hay que dar unos tironcitos de oreja. Acá damos bastantes. Sí, los jardines consumen mucha agua, por ejemplo. Y un poquito de nafta también. Combustible fósil también, cuando uno lo quiere mantener todo parejito, todo hermoso, el césped cortadito, hay que gastar agua y hay que gastar combustible para mantener eso. Y ya sabemos lo que produce el combustible, ya lo dijimos, ya no precisa repetirlo. Bueno, pero se podrían tener jardines con espacios más chicos, donde se corte, ¿verdad? Más cerca de nuestras casas, donde nosotros transitamos y tener jardines más silvestres y cuando nos vamos alejando de la casa y tenemos la posibilidad de hacer pastizales que viven que son muy lindos, que se pueden adornar, que como decimos, pastizales naturalizados, y ahí se interviene poco y se respeta mucho, y vuelven los insectos, y vuelven las mariposas que tanto nos gustan, y las mariquitas, y todos los demás que ni los conocemos, todos los que están debajo del suelo, que dice Jorge Vaya a Casar, un amigo de tribu, que siempre dice
que si supiéramos todo lo que vive ahí abajo, que casi nos estresaríamos. Pero hay que cuidarlos, porque de ellos Así también es. dependemos. Es una cadena. Así es. Sí, yo Bueno, estoy haciendo un poquito eso en mi jardín. Mi jardín era todo un gran pasto, nos gustaba así, y últimamente hemos decidido cambiar por completo y vamos a tener una pequeña área de pasto cortadito para sentarnos a tomar el sol, y el resto va a claro, ser un pastizal con especies, algunas que voy a introducir, o sea, he estado introduciendo, y otras espontáneas que van a venir claro, solas. claro. Y, y creo que es Y mucho son mejor eso. Es menos trabajo y es más diversidad, es más biodiversidad. totalmente, totalmente. Claro. Yo tengo un pastizal en mi casa hace 7 años y tú no sabes el cambio que ha habido en el entorno y no es muy grande, ¿eh? Tiene unos 50 metros de ancho y de profundidad tiene solo 20. Ujú, No es tan grande. ¿Y cómo se vio el cambio en el jardín? ujú. Así que es posible. Si todos sumamos, si todos ayudamos, si el mundo se pone de acuerdo y usamos menos petróleo. Sí, 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 yo soy de Y la idea de que sí, no alcanza con las acciones individuales. no, O sea, tiene que haber acciones políticas, gubernamentales y empresariales muy fuertes. Hace muy poquito, ayer salió la noticia de que hay un buen anuncio para contrarrestar toda la mala onda que tiré al principio del vivo. Ayer el dueño de Patagonia, una empresa muy grande que produce indumentaria deportiva ah, para sí, escalar y todo eso, ya es un hombre grande y anunció, y lo hizo por escrito y filmado por todo el mundo, que donaba los beneficios, todo lo que produjera su compañía Patagonia, la donaba para contrarrestar el cambio climático. Me pareció un gesto espectacular de parte de un empresario. Necesitamos mucho más empresarios así, o como Tompkins, que también usó su fortuna para crear ambientes protegidos. Pero bueno, tenemos que proteger nuestro propio ambiente también, no solamente el de Yaguareté. O sea, tenemos que proteger el ambiente humano también, ¿no es cierto? claro, claro, sin duda. Bueno, vamos a la huerta ahora. Dale, ¿Qué te parece? Contanos qué me estás parece bien. haciendo, contanos esos cambios que hiciste, cómo te están resultando, tíranos qué podemos hacer en nuestras huertas, cómo Bueno, protegerlas de esos calores que espera, espera, sabemos, espera. tampoco nos vamos a hacer los Te cuento románticos. los cambios que hice. Yo ya estoy grande, y yo cultivaba, ya desde que vivía en el campo, mi huerta a ras del piso, o sea, a nivel del suelo. Ujú. Y usaba para eso un motocultivador. Y bueno, para eso hay que agacharse mucho, la tierra está muy lejos, dicen en el campo. Y, y ya no me daba el cuero realmente. Así que, como quiero seguir haciendo huerta, pero ya no me puedo agachar más ni andar con ese motocultivador pesado y que exige mucho esfuerzo, y mi cintura ya no da más, porque tengo muchos años de andar a caballo encima y de agacharme y de la helada y del frío y la humedad. Hay que cuidar. Decidí hacer una huerta elevada con maderas, con tablas, llena con tierra, pero a una altura bastante importante. La subí, una cosa un poquito desmesurada, tal vez 60 centímetros la subí. No porque haga falta 60 centímetros de tierra fértil para abajo, que es muchísimo. Hay muy pocas raíces de plantas hortícolas que puedan explorar tanta profundidad, sino Ujú. porque yo ya no me podía agachar más. Entonces llené la parte inferior con ramas, hojas, residuos verdes, y después conseguí un sustrato muy bueno, que es el sustrato High Soil. Les mando acá un saludo a la gente de High Soil que me lo hizo fácil, o sea, me hizo un buen arreglo para traerme este sustrato. Y después otra capa arriba de este sustrato, que es una tierra mejorada con compost. Arriba de eso, una capa de sustrato de siembra, unas más o menos 5, 10, 15 centímetros según la parte, según los cajones, ¿no? Y ahí estoy cultivando ahora la huerta, y la verdad que el resultado, recién empiezo,
no tengo mucha experiencia en esto. Este verano se va a ver realmente los resultados bien, pero los poquitos resultados que ya tengo son muy auspiciosos, muy buenos. La verdura está creciendo muy sana. El sustrato de arriba es más poroso, pero también es más pobre. Y se ve que cuando la raíz llega al sustrato de abajo, el que es mitad tierra y mitad compost, las plantas hacen así como una llamarada de crecimiento. Claro, ¿a cuánto está ese de abajo que decís? Y está variable, porque yo no sabía de esto. La verdad, es la primera vez que hacía algo así. No había muchos casos para estudiar de otras huertas así de 60 centímetros de altura, son muy altas. Entonces, estimamos nosotros acá con la gente que me ayudó cuánto de tierra tenía que ir abajo y le pusimos más o menos 50, de los 60 centímetros, 50 centímetros. O sea, dejamos unos 10 centímetros libres. Pero ¿qué pasó? Una vez que cuando empezamos a regar esa tierra de abajo, se empezó a bajar, se empezó a asentar. Entonces bajó más o menos unos 15 centímetros. Se estima que, después estuve averiguando un poco, y se estima que un sustrato poroso de esa naturaleza mezclado con tierra, mitad compost, mitad tierra, baja un 30%. Entonces, claro, te deja un 30% libre. Y esa parte, que no llegó a ser un 30% porque había bastante materia orgánica, no llegó a ser 30 centímetros, perdón. Debe ser unos 10, 15 centímetros la parte de arriba. Que sí, es un 30% de los 60. Y toda esa parte la rellenamos con un sustrato más liviano, también provisto por High Soil, muy bueno. Y ahí empezamos a sembrar y a plantar. Y los resultados son buenos. Las plantas responden muy bien. Así que por ahora estoy contento. ¿Qué estás plantando? Y contanos un poco. Y por ahora todavía estoy con lo de media estación, con lo de otoño, primavera-otoño, que como ser zanahorias, rúcula, radicheta, verduras de hoja, toda clase de verduras de hoja. Incluso me conseguí unas plantas de coliflor, brócoli, repollo, que no es aconsejable ya a esta época, estamos tarde para eso, pero yo no había podido hacer mis plantines porque el lugar donde hago los plantines se transformó en un obrador para poder hacer toda esta huerta. Ahí teníamos las herramientas y un montón de cosas, así que ahí yo no pude preparar los plantines, o sea que tuve que comprar una cantidad de plantines para arrancar. Ahora sí, ya entré en régimen nuevamente y tengo mis propios plantines. Para el verano ya no voy a comprar nada. O sea, tengo todos los tomates que voy a plantar y más, y también para regalar, como siempre, o para canjear. Nos preguntan si ese sustrato liviano también es como para semillas, supongo que quiere decir para hacer almácigos. Sí, es un sustrato liviano apto para hacer almácigos. Bien. No voy a dar marcas, pero bueno, es muy parecido al sustrato, al Grow Mix de Terra Fértil. Bien. No voy a dar marcas. Contanos cómo preparás esa huerta para el verano. ¿Cuál es tu estrategia para los meses de calor? Porque ya el verano no, está, el calor está en cualquier momento. Mira, el calor no se puede evitar, porque en una huerta al aire libre, totalmente al aire libre como la mía, no puedes evitar el calor. En un invernadero, bueno, tal vez sí, sería muy caro evitar el calor usando un aire acondicionado, algún sistema de refrigeración. Lo que podés evitar es el sol. El sol lo podés evitar con medios artificiales como media sombra. Y yo en los últimos 2 o 3 veranos estoy probando otros métodos de sombreado. No me gusta la media sombra, además es muy grande mi huerta como para ponerle toda una media sombra arriba. Me gustaría poder correrla en invierno, no tener la media sombra. Es toda una cosa complicada. Entonces lo que estoy haciendo es preparar plantines ahora, ya, de girasol y maíz, y los pongo en lugares estratégicos donde yo sé que puesta ahí la planta va a sombrear una determinada área.
y ahí abajo de la sombra, ahí pongo las plantas más sensibles al sol. Pero te cuento una cosa, el verano pasado, por primera vez, vi plantas que estaban bastante bien de sol, o sea que no estaban sufriendo el sol, pero que igual se achicharraron por el calor, porque acá hizo 40 grados el verano pasado. Y los tomates, que son bien de verano, o sea, al girasol no le pasó nada, al maíz no le pasó nada, se la bancaron. Yo los he visto crecer en latitudes mucho más al norte y se bancan calores mucho más fuertes que los de acá. Pero hizo un calor muy bravo, con mucha sequía, en enero, que es el mes más bravo por lo general. Sin dudas. Y los tomates, las tomateras no se recuperaron. O sea, llegaron a producir hasta esos calorones fuertes que hubo. Y a pesar de todos los cuidados, no se recuperaron. Y yo creo que fue el calor, no el sol. O sea, esa temperatura es como que algunas variedades resistieron mejor que otras. Y de esas saco semilla y las voy seleccionando. O sea, hago lo que yo puedo con el calentamiento global que sufro en mi huerta, trato de adaptarme a las nuevas condiciones. Lo que se puede hacer es ir seleccionando las semillas más resistentes a esas condiciones, que son muy extremas, ¿no? Y los pronósticos dicen que van a seguir siéndolo. No estamos todavía mejorando la situación. No, sin duda. O sea que el maíz y el girasol te van a dar la sombra que necesitas para producir el resto de las plantas. Bien. Una cosa, perdón, pero me acordé una del girasol. El girasol tiene un cierto poder aleropático. ¿Qué quiere decir? Sí. Que, bueno, la aleropatía es la influencia que tienen las raíces y las plantas sobre sus vecinos, ¿no? Y sobre la tierra y todo lo que crece en la tierra que la circunda. Y el girasol seca mucho y las plantas que se cultivan muy cerca de él no prosperan. Entonces, hay que tener ese cuidado. A la vez es lindo y florece y es muy bello tener girasoles en la huerta, pero hay que tener una huerta con suficiente tamaño para poder alejar las plantas de las raíces del girasol, que no le conviene. El maíz no opera de la misma manera, no es tan aleropático y de hecho se puede plantar como hacían los nativos en México hace cientos y cientos de años. Se puede plantar al pie del maíz plantas leguminosas que sean capaces de trepar, como distintos tipos de chaucha, los frijoles. Sin duda. Y cuando yo era chica se plantaba maíz y debajo zapallos. Sí. Y funcionaba muy bien, o por lo menos nosotros vivíamos en el campo y comíamos zapallo todo el año. Y maíz también había para uso ahí medio doméstico, para algún animal, para las gallinas. Era aquella época que uno tenía todo en su casa, hacías todo. Hacías tu huerta. Sí, vos sabés que yo viví muchos años, 35 años en el campo, en Chascomús, el partido de Chascomús, cerca de un pueblo que se llama Ranchos, que ya es otro partido, pero era el pueblo que me quedaba más cerca. Y una cosa que noté es que la gente, mucha gente, no todos, cuando me veían hacer mi huerta, un poquito se reían, porque es como que no tiene plata para ir a comprar comida, para ir a comprar las verduras. Y mucha gente que sus padres, sus abuelos habían cultivado la tierra, como vos contás, los míos también, mis abuelos cultivaban la tierra, eran de Entre Ríos. Ellos les daba, no te diré vergüenza, pero como un cierto rechazo a cultivar la tierra, porque eso simbolizaba que no tenían poder adquisitivo para ir a comprar los alimentos al pueblo. Y eso es algo que afortunadamente se está revirtiendo porque es una tendencia sociocultural que está equivocada, es una ficción que uno se va haciendo en la cabeza y que está equivocado. No hay nada mejor que cultivar los propios alimentos. Los dos grandes problemas que va a sufrir la humanidad
en los próximos tiempos, y acá parece premonitorio, pero en realidad estoy basado en datos científicos, y cualquiera que me pregunte después les puedo dar donde leer más material. Los dos grandes problemas van a ser, además de las grandes temperaturas, lo que trae aparejado estas grandes temperaturas, que son la sequía y por ende la falta de alimentos. O sea que todo lo que podamos hacer nosotros mismos por proporcionarnos esos alimentos, para aprender, difundir cómo hacer esto, es positivo. Es algo bueno que podemos hacer. Y todo lo que podemos hacer para seguir defendiendo este sistema que no está funcionando bien, que está produciendo todos estos cambios, eso es algo negativo. Y yo lo primero que quiero dejar plasmado hoy es qué es lo que yo considero negativo y qué es lo que yo considero positivo. Tal vez alguno coincida conmigo. Si uno de los que están escuchando coincide, ya me doy por hecho. Muchas gracias. Sos gracioso. Bueno, Trato de continuemos. ponerle gracia a un tema que no es para nada gracioso, ¿viste? No, bueno. Pero sigamos enseñando a cultivar, que como tú Claro. dijiste, va a ser muy importante. Sigamos con tips para esa huerta que se viene en verano. ¿Qué más nos sugerís? Ya nos dijiste que genera una sombra. Yo tengo una pregunta para hacerte. Claro. La permacultura utiliza árboles, especialmente caducos, generalmente puede ser un frutal. Entonces me va a dejar pasar el sol en el invierno y me va a sombrear en el verano. ¿Qué te parece eso como una alternativa para más Bueno, permanente que el maíz y sí. el girasol? Y que no quiere decir que no puedan estar también el maíz y el girasol. No, por supuesto. Lo que pasa es que en una huerta con cajones los árboles se complican un poco. Tenés que poner No, sí, árboles. O sea, yo lo no, podía haber hecho en mi huerta anterior, eso. En interior. la huerta en el piso. Poner frutales. Igual el frutal, por más que sea de hoja caduca y te deje pasar el sol en invierno, también tiene una influencia de las raíces que te secan y chupan todo en un radio importante, que supera la proyección de la copa. O sea que necesitas mucho espacio. Lo que vos decís es Espacio. ideal, es perfecto, es buenísima esa solución, aprovechar los árboles que además producen, no solamente producen sombras, sino que producen frutos. Son los famosos bosques comestibles, ¿no? Ujú. Y Es para aprovechar esos espacios más árboles grandes, con un sí, doble sí. propósito, es decir, aprovechar el fruto y aprovechar la sombra. Pero hay que tener Ujú. cuidado porque tiene todo un área alrededor de la proyección, o sea, lo que es más o menos la proyección de la copa del árbol, que no se te van a desarrollar las verduras normalmente como si estuvieran totalmente libres de esa influencia. Pero bueno, es una muy buena solución, yo estoy totalmente a favor de eso. Y algunos Bien. arbolitos puse en mi huerta nueva, porque considero que crecen muy lentamente, unos limoneros de crecimiento muy restringido puse, y unos olivos que tardan muchos años en crecer. Ujú. O sea, crecen mucho, pero ya estará todo esto destruido para cuando Ujú. realmente estén en condiciones de reventar los cajones, ¿no? Porque va a pasar muchísimos años, mucho más de los que me quedan, si Dios quiere. Bueno, lo que pasa es que ellos crecen lentos porque no están en su latitud, ¿no? Seguramente por allá crezcan un poco más rápido. Sí, puede ser. Como todo vegetal, viste que cuando está en su lugar de origen o repicás muy bien el lugar, va a crecer más rápido. Acá tiene más humedad de la que necesita, más agua de la que necesita. Digo, como un poquito de enseñanza siempre de eso que no quiere decir Sí, que no podamos plantar plantas exóticas, pero tenemos que saber que le tenemos que dar las condiciones y si no, de estar dispuestos a esperar. Y hay otras que se me adaptan a la hiciste, perfección, me porque hiciste vienen acordar una de... cosa. Cosa es que yo de plantas sé algo, de la fisiología de las plantas, pero de especies exóticas y especies de jardín, mucho no sé. De huertas Ujú. sí sé. De especies hortícolas sí sé. Un consejo que quería aprovechar para darles. Traten de no poner siempre lo que les gusta, sino lo que funciona en su... O sea, que coincida.
Lo que va a funcionar en su lugar, en su clima, en su suelo, en las condiciones que ustedes tienen para producir los vegetales, traten de poner eso, no lo que les gusta. Si les gusta, qué sé yo, alguna verdura rara, pero que es totalmente extraña a este lugar, es preferible que no la pongan porque se van a frustrar. Y la Claro. idea mía es que no se frustren, que todos tengan éxito de entrada. Porque si pones rúcula, rabanito y cosas fáciles, no empieces con zanahoria, por ejemplo. Claro. La zanahoria no tiene ninguna dificultad, pero la gente la siembra como si fuera cualquier otra verdura y no tiene éxito. Porque necesita 30 centímetros de tierra muy floja, totalmente floja. Y a veces uno no se lo provee, hace una rascadita así superficial, donde una lechuga te va a andar, una Mm. radicheta, o sea, plantas anuales rápidas te van a andar, pero la zanahoria necesita no una excesiva fertilidad, pero sí muy mullido el suelo. Entonces, si no le puedes dar esas condiciones, pon otra cosa. Y después, a medida que vas aprendiendo cómo se hacen las cosas fáciles, anda complicándola un poquito más cada vez. El repollo es Claro. algo que también a la gente le causa bastante dificultad. Y lo que he visto mayormente es que lo siembran fuera de época. Porque los calendarios muchas veces están mal y los Mm. sobres donde vienen las semillas también tienen la información mal. Mm. Si no es una semilla híbrida, todas estas brasicáceas, repollo, coliflor, Mm. brócoli, si no son híbridos, la fecha de siembra es febrero-marzo. Lo sembrás en Ujú. febrero-marzo de manera que ya tenés el plantín para que chupe frío, como digo yo, durante el otoño y que empiece Claro. a formar cabeza durante el invierno, que es lo natural. Porque llegada la primavera, llegados los calores, Ah, se va a ir no. en flor. Se va en flor Sí. y no produce cabeza, que es lo que uno busca. ¿Qué es lo que queremos? Sí. Seguramente más de alguno le habrá pasado esto que estoy contando. Sin dudas. Para eso te seguí, te tenemos que seguir ahí y ver los tips que tú vas poniendo. Y bueno, para no fracasar, como decís tú, con esas Ot- informaciones que a Otro veces tip. son erróneas. Otro tip, me acordé, la Bueno. zanahoria. Volviendo al tema de la zanahoria. Muchas veces uno ve gente muy bien intencionada que da consejos por internet y que no sabe un pepino. Por ejemplo, un consejo es que la zanahoria que se florece, bueno, listo, déjala para semilla. No dejes esa zanahoria para semilla, porque eso se llama floración prematura. No dio zanahoria, dio flor. ¿Y qué va a pasar con las próximas generaciones de esa semilla? Lo Lo mismo, mismo. van a dar flor en vez de raíz. Vos lo que buscás es una raíz. Y la zanahoria Ujú. originalmente es una planta bianual. Es decir, que el Ujú. primer año produce la raíz, el segundo año consume la energía y las reservas de esa raíz para producir la flor y Ujú. perpetuarse. Entonces tenés que dejar ese tiempo, o sea, primero tenés que verificar, escarbando un poquito, que se haya formado una raíz para dejar una planta para semilla. Una buena raíz, una linda raíz, no es difícil, escarbando un poquito el hombro de la zanahoria te das cuenta si hay una zanahoria abajo o es pura planta de que se fue en flor. Ese es otro consejo. O sea, Bueno, hay muy otro bueno. parecido con respecto a los tomates. Hay gente que dice que hay que dejar el mejor tomate de cada planta. Ah, Y yo les digo que no importa mucho eso. Si quieres dejar el mejor tomate de cada planta para semilla, va a tener la misma información genética que el peor tomate de esa misma planta. Vos sos agrónoma, ¿no? Vos sabés de qué estamos hablando. Hay gente que es intuitiva y está muy no bien soy aplicar la agresiva. intuición. Ah, no, bueno, No, está muy bien aplicar la intuición, pero hay lugares donde la intuición no tiene lugar. O sea, realmente acá tiene más que ver para mí la ciencia que la intuición en muchos de estos consejos. Eh, el mejor tomate no va a tener mejores semillas, va a tener por ahí más semillas, van a ser más viables porque van a ser más grandes, mejor formadas, pero la información genética de un es lo tomate mismo. mediano de la misma planta, o chiquito inclusive, es la misma, porque salió de la misma planta. No El tiene mismo distinta genética el mejor tomate que el más chico. Lo que sí hay que ver también no es la performance del tomate, también si uno ve simplemente el fruto, uno puede llegar a la conclusión de que ese fruto va a dar muy buenas plantas. No, para eso hay que ver la planta. Hay que ver cómo se desempeñó la planta y hay que seleccionar en función de lo que nosotros queremos de esa planta. Si queremos que dure mucho,
o que produzca frutos muy grandes, o que produzca muchos frutos. Todas esas características las tenemos que ver en la planta, no la podemos ver en el fruto. Bien, bien. Hay una pregunta que dicen que tiene que ver con el tema que estábamos hace un ratito. El poroto japonés hace una semisombra interesante. Sí, ¿Qué pensás tú? sí, muy bueno. No sé a cuál le dicen poroto japonés, A ver, pero contanos tú. Dolichos Lab Lab debe ser. Es no sé, pero no sé de cuál estamos hablando porque los nombres vulgares no coinciden en todos los países y esto es internet, no sé de dónde nos están preguntando esto. No, no, no. ¿No sabes? Quizá no. Quizá la persona que hizo la pregunta nos puede Claro. completar a qué planta se está refiriendo y dónde vive, y a ver si podemos sacar más datos. O sea, Posiblemente se refiere, espera, que ahí me acordé, la chaucha japonesa, que nosotros ajá. le decimos, a veces le dicen chaucha mojarrita porque tiene una forma muy parecida al pescadito, la mojarrita. Eh, sí, sí, es muy frondosa, es como la lufa. No tiene nada que ver, no es otra familia botánica, pero es muy frondosa, produce mucha sombra. Y lo que se pueden hacer es colocar arcos, se pueden hacer arcos de cañas o arcos de hierro, de lo que uno consiga. Yo estoy Ujú. con unos arcos de hierro que hicimos con mi vecino y necesito más arcos en este momento. También se pueden hacer arcos con esa malla de construcción, cortando malla de construcción de agujeros así, esa que viene de alambre, ¿no? Una malla de alambre electrosoldado con agujeros así Ujú. de 15 centímetros, y se Ujú. hacen arcos con eso en la Ujú. huerta. Y ahí se ponen las chauchas y también se pueden trepar pepinos, andan muy bien, ancos también, anquitos. Y, ¿Pero en y qué eso has genera, visto se trepando? aprovecha mejor el espacio y genera mucha sombra para otras verduras más sensibles, como las verduras de hoja. Pero Claro. cuidado que hay verduras de hoja como las lechugas. La mayoría de las lechugas no soportan el calor aunque les dé sombra. Ujú. Es decir, que olvídate en verano, pone otra cosa. Si no tenés condiciones de temperatura, no vas a poder tener buenas lechugas en pleno verano porque se achicharran, no les gusta. Son de todo el resto del año, sí, hay 2, 3 meses del año. Por eso yo decía que hay que seguir más bien a favor de la vocación del clima y del suelo y no en contra, no tratar de forzar, sino poner lo que es más fácil, porque siempre hay un montón de cosas para poner. No siempre coincide con lo que más nos gustan, pero bueno, es así. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que adaptar a las condiciones y tratar de sacar lo mejor, ¿no? Y no frustrarse en el intento, como dice Y la no frase, frustrarse, así es, no ¿no? frustrarse. Empezar por lo fácil, por lo sencillo, seguir buenos consejos, no seguir cualquier consejo. El otro día, te cuento una anécdota, un colega que tiene muchos seguidores, tuvo un tremendo éxito con un post que hizo en las redes, donde él indicaba que para que rebrote eh, creo que era un brócoli. El brócoli, cortaba la cabeza del brócoli de la planta y después hacía tuki, voy a poner la mano acá, tuki, tuki, un corte en cruz en el tronquito que quedaba después del corte y decía que de esa manera rebrota el brócoli. No voy a decir quién fue. No. Bueno, el brócoli va a rebrotar igual, aunque no le hagas la crucecita. Pero a mucha gente le encanta ese tip, eso que consideran un secreto. Y no hay ningún secreto ahí. El brócoli va a rebrotar igual. O sea, es verso. Pero a la gente muchas veces le gusta, y yo lo que quiero es tratar de ver si, de que no sigan ese tipo de consejos este, inventados, porque son inventos, es folclore, no tiene ningún fundamento. No, va a rebrotar Mirá, igual, siempre rebrotó. O sea, no es a partir de que le hacen la cruz. me encanta lo que dice Pedro, dice, es difícil filtrar, por eso empecé la facultad. Así que está estudiando, estudiar. No Sí, sé si en hay que la estudiar. facultad, el que pueda y el que no, que se compre buenos libros o que Exacto, vea buenos quién libros. sigue, ¿no? Eh, Totalmente, porque totalmente. tips podemos tirar cualquiera. ¿Y Exacto.
No Y es lo necesariamente que, van y a es lo que estar. vemos en las redes, en YouTube. Vemos consejos de gente que empezó a hacer una huerta hace 2 días y que ya te está enseñando a hacer huerta. Hay gente que empezó en la pandemia y que está enseñando a hacer huerta. Algunos lo hacen muy bien, debo reconocer. Tengo algunos colegas que realmente muy bien. Y yo empecé hace, no sé, 45 años con esto y también me equivoco muchas veces. Pero debo confesar que leo mucho antes de equivocarme. O sea, las macanas, me documento bien antes de ensayar algo. Porque ya la bicicleta la inventaron. O sea, tomate en invierno no me vas a ver plantar a mí. Hay mucha gente que lo hace porque dice, bueno, yo tengo que desafiar esto es un mito que la gente cree que... No, no, tomate en invierno no te va a crecer. Mientras haya inviernos con heladas, no te va a venir ningún tomate. Como tampoco te va a No. venir maíz o girasol en invierno. El más tolerante, más resistente es girasol, pero no es de invierno. No les gusta el frío. Es muy Ni lo de cierto. verano en invierno, ni lo de invierno en verano, como la lechuga, Mm. como el caso de la lechuga Tenemos o la que zanahoria. La comer, zanahoria tampoco le gusta el exceso de calor. tenemos que comer lo que cada estación nos da. Además, son Sí. Y las estamos mal verduras y las frutas de acostumbrados. estación sabemos que son las que nos van a dar la mayor cantidad de vitaminas, minerales, ¿no? Porque lo otro va a estar conservado en frío. Así que si logramos ir produciendo nuestros alimentos y como acompasando la estación, como decís tú, vamos a tener unos alimentos muy saludables y ricos en minerales, proteínas y todas esas cosas que sabemos que nos dan. Y no Sí, nos vamos a frustrar, como dijiste, ¿no? O nos vamos a frustrar bastante menos, sí. Yo espero ¿no? que nadie se frustre. La verdad que espero que nadie se frustre porque me gustaría que todo el mundo tenga una huerta en su casa y que sigan los buenos consejos y que hagan su propio aprendizaje y que no se frustren, haciendo cosas raras o cosas malos, siguiendo malos consejos. Una de las cosas que me trajiste es que estamos mal acostumbrados. Nosotros en la verdulería, en la frutería, encontramos todo el año. Pero no es Mm, que crece acá mm, afuera de tu casa todo el año. Es porque mm. lo traen de algunos invernaderos del norte, o qué sé yo. ¿No? Esa producción pareja a lo largo de todo el año se hace recurriendo a distintas zonas productivas, que después se cargan en un flete y vienen para acá. La tendencia ecológica es a producir localmente, a consumir localmente, porque todo lo que viene de largas distancias fue producido, fue transportado en base a petróleo. Y por más que las energías alternativas avancen, no es muy fácil mover, o sea, no es muy fácil, no, es imposible mover un camión con energía solar. Y el hidrógeno verde, que es otra forma de energía que se está hablando mucho en este momento, está lejos de ser una fuente segura de energía. O sea, lo que es seguro, y perdón que vuelvo siempre con el tema del petróleo, pero es No, pero está bien. es muy importante que la gente lo tenga presente, los que están escuchando en este momento. El petróleo se va a terminar, se está terminando. O sea, no podemos depender de algo que se va a terminar. Cuanto más local, más cercana sea la producción, mejor. Tenemos que cuidar el agua y el aire, y la tierra. O sea, todo lo que nos da sustento lo estamos poniendo en peligro. Está Te voy a muy hacer, en... Sí, te voy a hacer otra pregunta dale. que es un poquito polémica o no, depende de cómo lo miremos, pero que hay, que estás nombrando el agua, que hay como opiniones encontradas. Lo he escuchado decir, todos hemos escuchado decir, que acá estamos en el acuífero Paraná, ¿no? Uno de los acuíferos más importantes del Guaraní. mundo. Sí, el Guaraní, guaraní. gracias, No, no sé Guaraní. en Uruguay, no sé si el No, guaraní llega. es el ¿El mismo, mismo? es el mismo. Se me chispoteó la... Lo Bueno. importante es el concepto. El acuífero guaraní, Uh-huh. que es uno de los más importantes del mundo, lo cual es cierto. Y bueno, y entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por el agua? A ver, tu respuesta, que es sólida. Eh, ¿Cómo lo vas a bombear el agua? O sea, el acuífero es agua subterránea. ¿Con qué energía la vas a bombear? El agua está a una cierta profundidad.
Y el agua además se va reponiendo en función de las lluvias, no es que está ahí, es lo mismo que el petróleo. O sea, había yacimientos del petróleo, lo bombearon tanto, perdón que vuelva siempre con el petróleo, perdón. Bombearon tanto petróleo, sacaron tanto petróleo que al final se agotó. En 2018 se produjo el pico de petróleo y a partir de aquí es toda una declinación. O sea, va a haber cada vez menos petróleo. Y con el agua pasa lo mismo. Tenemos una reserva de agua, pero es limitada. Va a haber faltante de agua en muchas partes del mundo. Y si nosotros tenemos agua, la tenemos que cuidar. Para cuidar el agua tiene que haber lluvias. Y si a raíz del cambio climático se interrumpe claro, ya está lloviendo menos, ya lo estamos viendo, pero está lloviendo menos en todo el mundo. Y cuando llueve, como pasó en Pakistán, son lluvias tan torrenciales que te arrasan un país. Hay un tercio del país devastado. Todo, además. 30 millones de refugiados en Pakistán. Además del problema de refugiados, sin duda, y la gente que queda sin su casa y lo terrible que es eso, lo que erosionan esas lluvias, ¿no? Porque es muy fácil ver después de esas tormentas grandes, aunque no sean grandes inundaciones, ya uno ve todo por allá abajo, ¿no? Todo contra el río, contra los arroyos, en las cunetas. Por eso, el recurso agua, el recurso hídrico, el subterráneo, no es eterno. Está ahí porque se ha acumulado durante miles de años de un régimen relativamente normal de precipitaciones y se ha ido infiltrando lentamente y se acumuló ahí. Pero si paran las lluvias, lo único que va a hacer es nosotros extrayéndolo, no se va a reponer más. O sea, no son recursos eternos. No hay nada eterno. Mira, acá llegamos a otro tema que tal vez teníamos que haberlo planteado del principio. El hombre ha estado sobre la Tierra desde muchísimos años atrás y tal vez desde aquel famoso creced y multiplicaos y sojuzgad a todos los animales y plantas que figura en la Biblia, ha estado pensando que la Tierra tiene recursos infinitos, que no se va a terminar nunca. Y ahora a nosotros, a nuestra generación, a la tuya, a la mía, a la de mis hijos, le toca ver que los recursos son finitos, que no se puede pensar en estirar indefinidamente este grado de despilfarro de agua, de petróleo, de recursos que estamos haciendo, de generación de calor. Algunos llaman a nuestra civilización la civilización termoindustrial, porque se basa en calor. Generamos calor y ese calor se libera a la atmósfera. No podemos seguir haciendo eso porque nos estamos cavando la propia fosa. Pero bueno, de nuevo les estoy volviendo al tema que me bueno, pero está tanto, bueno. ¿no? Está muy bueno para que nos concienticemos, yo creo que en la medida que la humanidad reflexione y se dé cuenta de que tenemos que cuidar, de que la Tierra y sus recursos no son, como tú dijiste, infinitos, bueno, y que tenemos que pensar en las generaciones futuras, ¿no? Porque nosotros vamos a pasar y bueno, ¿y qué va a pasar con los que siguen? Y todo eso, en la medida que la humanidad reflexione, irá a tomar, esperemos que tomemos mejores decisiones. María, yo había quedado contigo en un posteo que hice en hablar de mi motocultivador Honda. Hace un rato les conté que lo jubilé. Desde que hice esta huerta, no se puede pasar más el motocultivador en mi huerta porque ahora es elevada de tablas. Ya es un aparato que pesa 80 kilos y es para pasar a nivel del suelo. Entonces lo doné. Hice una especie de concurso por Instagram donde pedí que me manden mails todos aquellos que se consideraran que se merecían mi viejo motocultivador, que todavía anda. Le fallan algunas cositas, pero más o menos anda. Y tuve mucha repercusión, hay mucha gente que lo quería. O sea, yo puse 3 requisitos: que sea una huerta educativa, que sea colectiva y que sea regenerativa. Y me mandaron el primer mail, ese me desarmó. Es de la colectividad COM. Son indígenas
que vive en la provincia de Santa Fe y que tiene una comunidad de 400 familias con una huerta orgánica, ecológica, o agroecológica, un centro educativo, una radio, y me interesó mucho. Y dije, bueno, es para ustedes el motocultivador. Esta es la primicia de hoy. Qué Porque después que bueno. termina este vivo, ni bien termina este vivo, yo ya tengo el bolsito hecho, ya cargué el motocultivador en la camioneta, me lo llevo esta tarde para la comunidad QOM de Santa Fe, De Santa Fe, de Rosario. Están en Rosario. Y en después a la vuelta Rosario. les contaré más sobre esta comunidad porque no sé nada de ellos, pero lo poco que me escribieron me conmovió y me pareció que eran los más merecedores. Muchos también, muchas escuelas, muchos organismos también, incluso la Facultad de Agronomía me lo pidió, pero para mí ya cuando leí esa primera nota de los COM de Rosario me conmovió tanto que se va para allá. Lo llevo yo para allá, porque también lo tuve 20 años, yo lo compré usado, mi viejo motocultivador Honda, venía de Entre Ríos, ya había sido muy baqueteado, yo le di mucha más baqueta todavía, y ahora lo regalo, lo dono a quien lo pueda aprovechar. Aprovechar. Pero qué buena primicia que nos das. Qué linda noticia, ¿sabes? Bueno, ahí seguirá funcionando y seguirá dejando lindas huellas. Lo Seguramente vamos a si lo documentar, pidieron, sí. Lo si van lo- a poder ver los que me siguen en Instagram, seguramente si Dios quiere y nos acompaña, vamos a hacer alguna linda filmación de los COM, de esta comunidad que voy a visitar. qué Este bien. fin de Tú dijiste semana. que es una comunidad indígena, Sí, ¿dijiste? ¿no? A la vuelta te voy a dar más precisiones, pues todavía no sé mucho Dale. más. Lo que te dije es lo que sé, no sé más. Bien. Quiero que hagas un videíto ahí, lo Sí, subas y si es sí, sí, posible, arrobame. Así dale. lo veo y lo difundimos y lo compartimos y qué bueno y qué lindo que es cuando uno puede eh, dar lo que no usa, ¿no? Lo que sea que uno dejó de usar, poderlo compartir con otro que va a Que seguir lo con lo que necesite uno más. hace con pasión. Ujú. Mira, con cualquier cosa que uno tenga, yo tenía mirá, no tiene nada que ver con nuestra profesión, pero en mi casa había un gimnasio que no usábamos y resulta que tengo una profesora que es una enamorada de su profesión y le dije, te lo regalo. ¿Quién mejor que alguien que es enamorado de lo que hace para que lo siga usando? Si tú ya no lo usás, Claro. compartir es lo mejor. Uno se siente feliz. Se Así que siente la bien. verdad que Yo me comparto esa siento bien. felicidad contigo. Ellos ya se han comunicado conmigo, están muy contentos, muy agradecidos. Y no veo la hora de llegar ahí y dárselos y mostrarles cómo se usa y verles las caras, porque realmente eso te llena mucho el alma. He trabajado toda la vida en este sentido. Y esto es una culminación. Esto y ver mi próximo libro impreso. También me gustaría mucho. Y después ya sí, me tiro a descansar. Yo siempre digo lo No, mismo. no. Hay que seguir por siempre, por siempre. Guillermo, ahí preguntan, pero me parece que es para otro vivo. Teresa Morresi, Sí, una integrante de tribu, dice, bueno, ¿cómo empezaste con la agricultura orgánica? Teresa lo Eh, sabe bien porque ella estuvo en los comienzos de la agricultura bueno, orgánica. te Ella quiere escuchar. nos ayudó mucho al movimiento orgánico, a la pequeña agrupación que teníamos, que se llamaba Cenecos. El primer grupo de agricultura orgánica que hubo en la Argentina se llamó Cenecos, Centro de Estudio de Cultivos Orgánicos. Y bueno, ya fue disuelto hace muchísimos años, pero rindió muchos frutos. En el Cenecos se publicaba un boletín, lo hacía Ernesto Flores, uno de los fundadores del Cenecos, y también yo ya tenía el campo, en Las Palmeras se llamaba, en Chascomús, y así con otros pioneros más que se fueron a vivir al sur, al Bolsón, a Epuyén, a partes de Córdoba, así en distintos lugares, misiones también, y seguramente me estoy olvidando de muchos. Hace unos 40 años fue que empezó Antes de eso no existía nada, era todo convencional. Empezó la agricultura orgánica, muy influenciado por libros como
La vida en el campo, de John Seymour, el horticultor autosuficiente también de Seymour, los libros de permacultura de Mollison. Con esos libros bajo el brazo yo me fui a vivir al campo. Era una época que no había internet, no había videos de YouTube para enterarse más o menos cómo se hacen las cosas, para bien o para mal, como hay ahora. Y nos fuimos al campo con esos libritos a poner en práctica lo que decían y adaptarlo, sobre todo adaptarlo a nuestras condiciones, que eran bastante distintas. O sea, el clima nuestro acá en la Pampa Húmeda no es tan estable en cuanto a lluvias como el de Gran Bretaña, que es donde se origina esto, o el de Nueva Zelanda, que es de donde viene la permacultura. Son climas que tienen lluvias, o tenían, no sé ahora realmente, normalmente tenían lluvias mucho más parejas, una humedad más confiable. Nosotros no, nosotros ya desde siempre, no es por el cambio climático, sino que ya viene de tiempos muy remotos, tenemos periodos de sequías y periodos de grandes lluvias. Y a eso hay que adaptar la agricultura orgánica, hubo que adaptarla. Y así con experiencias de ese tipo, y también buscando en la agricultura tradicional, que no es lo mismo que agricultura convencional. La agricultura tradicional es la previa a la de los agroquímicos. O sea, antes, al no haber herbicidas, ¿qué se hacía? Se hacían laboreos, se laboreaba, o sea, se hacían carpidas desmalezadas o se sombreaba los entresurcos con alguna especie que en muchos casos también aportaba nitrógeno para lograr ese mismo efecto herbicida. Y ahora se están volviendo a recuperar esas viejas prácticas. O sea, hay algunas que se inventan y que son totalmente nuevas y otras que se recuperan de los viejos tiempos. Es verdad. ¿Qué te parece? Ya estamos en 1 hora y poquito, tú has de estar cansado. Si hacemos dentro de un tiempo uno sobre agricultura agroecológica, esa experiencia que tú tuviste, que está bueno que quede en un vivo, que por ahí acá hay gente que puede tomar ideas, porque no podemos tener algún agricultor en la vuelta o alguien que tiene, además de un jardín o una huerta, que va al campo, tiene un campo, arrienda un campo, es dueño de un campo, qué sé yo, una chacra, y quiere utilizar tus conceptos, y además son tan didáctico, que bueno, y tenemos que aprovechar esa experiencia rica. ¿Qué te parece esa invitación? Me parece perfecto, cuando vos quieras. Bueno, listo, dejamos pasar un tiempito para meter otras caritas y otros temas y retomamos con esa idea que me encanta, me encanta. Me encanta porque además me crié en el campo y creo que hay mucho para aprender de aquello que hacían nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Sí. Hay que agarrar todavía, si viven, los más viejitos del campo y preguntarles, porque se acuerdan. Bueno, Yo aprendí muchísimo de los pero antiguos. por Aprendí eso, muchísimo. Cuando llegué al campo me puse a escuchar, me decían, no, antes se hacía así. Antes, bueno, yo lo voy a hacer ahora. Y adaptaba una máquina por ahí para sembrar al mismo tiempo que aporcaba, porque una vieja sembradora de maíz que ya estaba en desuso, las viejas sembradoras de maíz, te estoy tirando un adelanto ya para lo que vos querés. Las viejas sembradoras de maíz tenían un implemento que era que se le ponía y se le sacaba, que era un escardillo y también se le podía poner un aporcador. O sea, era una máquina combinada. Se podía hacer con la misma estructura muchas cosas. Entonces, sembrabas el maíz y con los mismos cajones después podías, en una aporcada, con un implemento aporcador, sembrar avena. Y eso es fantástico, porque se aprovecha mucho mejor la tierra, no queda el suelo desnudo cuando se cosecha el maíz, tenés toda la cubierta lista para un buen pastoreo en otoño e invierno, con la avena. Pero eso es una de las viejas cosas que se han perdido. Ahora se hace maíz sobre maíz, o sea, ya eso no se hace más, salvo en los campos de agroecología, que están volviendo a la agroecología, de la que nunca debieron haber salido. Nunca, sin duda, Guillermo. Bueno, ha sido un placer, ahí te alaban, corazones 100, que vuelva. Quieren escucharte hablando de agroecología, yo también, así que ya sabemos que en unos días ya nos coordinamos para dentro de 2 meses, ponele, una cosa así. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno,
Ahora, Un María, me beso. voy, nos vamos, acá ya Vete. está mi señora, nos vamos Sí, te está esperando para llevar. nos vamos a Rosario, mira, ahí está, Claudia, Hola. nos vamos a Rosario porque vamos a participar de la marcha en el puente por el tema del humo de Rosario, por el tema de los humedales, la ley de humedales que de una buena vez tiene que salir. No se puede seguir quemando ese bien común que está privatizado. En realidad es un bien común privatizado, que son los humedales. No puede ser más eso. Así que nos vamos para Rosario, vamos a arrancar por el corte del puente, hoy, mañana y el lunes vamos a estar con los COM de Rosario y vamos a transmitirlo seguramente en vivo. Dale. Los Así que esperamos con el fondo les mando besos a todos. Buen viaje a los dos. Muchas gracias, María, por la entrevista. Éxitos. No, gracias a ti, Guillermo, un placer. Gracias, Chao. que Chao a pasen lindo. todos. Chao. Chao, chao.